Cuando hablamos de trauma y queremos desgranarlo muy bien y entender de qué estamos hablando, indudablemente tenemos que hablar de comportamiento. Pero sabéis que desde aquí, desde este canal, cuando hablamos de comportamiento, no hablamos solo de lo que un individuo hace. Hablamos de lo que un individuo hace en relación con el mundo que le rodea. Y aquí es donde ya podemos ver dónde se originan los eventos que denominamos traumáticos. Cuando hablamos de comportamiento y hablamos de comportamiento en relación al mundo que le rodea, ahí es donde se originan, en ese mundo, en esa historia que se va generando en el individuo, ahí es donde vamos a encontrar esas situaciones que denominamos traumáticas y que después derivamos en la persona cuando decimos que esa persona o ese individuo está traumado. Por lo tanto, hablar de trauma, insisto, es hablar de comportamiento y por lo tanto es hablar de historia, es hablar de historia de vida. Cuando hablamos de una historia de vida en la que un individuo, vamos a hablar de manera coloquial, decimos que tiene un trauma, seguramente hablemos de situaciones, contextos que se han ido desarrollando, ya hayan sido de un solo momento pero con un alto nivel de intensidad o que se haya prolongado en muchas situaciones muy diferentes de su vida, pero que hablamos siempre de una estimulación aversiva, de situaciones que han sido intensas, desagradables, dolorosas, incluso que pueda haber daño físico, emocional, etc. Todo ello puede generar en el individuo comportamientos, respuestas que normalmente, y digo normalmente, van a tener mucho que ver con la evitación de determinadas situaciones que tienen seguramente que ver con esos eventos traumáticos. Aunque ahora intentaremos especificarlo un poquito mejor. Cuando hablamos de trauma, no estamos hablando de que un individuo tenga algo dentro que se llama trauma, aunque normalmente decimos que pues tiene un trauma o está traumado, pero repito, el individuo, como cualquier otro individuo, lo único que tiene es que su forma de entender el mundo va intrínsecamente relacionada a las experiencias que va viviendo. Y en este caso, unos individuos podrán tener unas mejores experiencias en su vida y por lo tanto unas formas de comportarse y otros individuos, en este caso con situaciones más complejas y más difíciles, pues digamos que van a tener otra forma de entender el mundo y por ende va a actuar de diferentes maneras. Por lo tanto, aquí es donde para mí vienen algunos de los problemas que yo quiero resaltar, sobre todo cuando hablamos de perros y también cuando hablamos de humanos, pero bueno, estamos en un canal de perros, vamos a referirnos a los perros. Cuando hablamos de perros que han tenido experiencias muy negativas y que por lo tanto esas experiencias originarias son las que han traumado al perro. Cuando hablamos de historia de vida, nosotros, por ejemplo, un educador canino, al final cuando queremos intentar explicar un comportamiento de la mejor manera posible, intentamos analizarlo para después poner en marcha las mejores estrategias para que ese perro cambie y pueda tener una vida mejor, normalmente una de las cosas, y sobre todo donde más vamos a hacer hincapié, es en preguntar en la historia de vida del individuo. Cuando esto ocurre, normalmente las personas pueden tener muy claro cuándo se originó un determinado problema. Vamos a imaginarnos un perro que tiene miedo a los perros, que cuando aparecen perros, el perro hace comportamientos de evitación, ya sea escondiéndose detrás del tutor, empieza a huir con la correa, etcétera, etcétera. Esta persona, si nosotros le preguntáramos por su historia de vida, oye, ¿le ha ocurrido algo con algún perro? Es probable que si ha habido un evento que ha sido muy claro, que ha detonado no solo en que ese evento que ya ha sido, como digo, muy clarividente de que ha podido ser el inicio de determinados problemas relacionados con los perros, nosotros podemos irnos a esa hipótesis de origen para entender por qué ese perro genera respuestas de miedo, emite respuestas de miedo ante estas situaciones, o sea, ante estos contextos donde aparecen perros. Pero claro, aquí es donde viene
creo que la gran confusión de entender que esa situación es lo que marca durante toda la historia de vida el hecho de que el perro huya de los otros perros. Y creo que ahora lo voy a intentar explicar y creo que se va a entender mejor. Vamos a imaginarnos en personas, vamos a imaginarnos un niño que le han hecho bullying en el colegio y ese niño, pues a partir de esa situación, evita situaciones sociales, evita situaciones donde haya mucha gente, evita, no sé, estar con chicas o con chicos, lo que sea. Todo lo que tenga que ver con el ámbito social es algo que normalmente evita. Y podríamos entender, si nosotros quisiéramos analizar ese comportamiento y preguntáramos en la historia de vida de esa persona, podríamos entender que en el origen, situaciones muy traumáticas desde, por ejemplo, el colegio, ha ido derivando en que ese niño ha ido creciendo evitando estas situaciones experienciales. ¿Qué ocurre? Que sería como una pregunta que me gustaría hacer, ¿podríamos decir que esa persona con 30, 40 años está manteniendo su problema hoy aquello que originó o que podríamos entender que originó el problema, o sea, que le hicieran bullying en el colegio? Mi respuesta es que no. Y voy a intentar explicarlo. Cuando hablamos de hipótesis de origen, es cuando intentamos entender el inicio, más o menos, aunque a veces puede ser un inicio muy difuso, porque no tiene por qué ser un evento tal cual traumático donde vemos muy claro que ha ocurrido algo. También puede ser algo que ha ido sucediendo muy poco a poco, muy progresivo, que se ha ido generalizando a otros estímulos, que precisamente esto que muchas veces decís, muchos tutores de perros, ¿no? Decís, si el perro estaba bien y de repente, bueno, pues ese de repente es probable que a lo mejor haya ido, no sea tan de repente, y lo que haya ido sucediendo es que progresivamente se hayan dado mediante determinadas experiencias que no hemos sabido ver y que se hayan generalizado a otras. Es probable que eso, que nosotros entendíamos como que de repente, tal vez no sea de repente y tal vez sí que tenga un origen, lo que pasa que ese origen sea más difuso. Independientemente de que sea de una manera u otra, sobre todo especialmente cuando ha pasado mucho tiempo, yo no aludiría al trauma, y si hablamos de trauma como esa situación originaria, potente, que le ha resultado dolorosa a ese individuo, yo no lo situaría como lo que hoy le está manteniendo, o sea, provocando el problema en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque la historia de vida, que sabéis que, como os digo, es tan importante y en este caso concreto lo estamos viendo, hasta qué punto estimulación aversiva, que puede haber sido muy compleja para ese individuo, ha hecho que su forma de comportarse sea en la actualidad o podría ser en la actualidad de una determinada manera. Esa historia de vida tenemos que entender que ha continuado. Esa historia de vida ya no es ni tan siquiera la misma que ocurrió en sus inicios. Es más, en muchos casos, en los humanos, los recuerdos que tenemos no son tal y como seguramente han pasado. En muchos casos, y me atreveré a decir en la gran mayoría, muchos de esos recuerdos están, digamos, modulados por nuestras creencias o por cómo consideramos que lo vivimos en esos momentos. Incluso en base a contar la misma anécdota muchísimas veces, podemos modificar un montón de cosas y creernos la propia anécdota de una determinada manera cuando no fue realmente así. Y esto ocurre y mucho. Por lo tanto, cuando nosotros queremos intervenir, ahora paso a hablar de perros, cuando nosotros queremos intervenir en la actualidad, lo que tenemos que tener es muy, pero que muy claro dónde estamos interviniendo, qué factores, qué variables son las que hoy, en la actualidad, están manteniendo el problema. Lo primero por un problema físico, vamos a decir, que es que nosotros no vamos a poder, por mucho que queramos, retroceder al pasado para intentar solucionar un problema. Podríamos razonar en el tema de los humanos mediante verbalizaciones para poder darle una forma que vaya más a nuestro favor para, digamos, una contraargumentación de aquellos hechos que pasaron,
poder verlos, en vez de verlos desde una perspectiva negativa, poder verlos desde una perspectiva positiva. Y el poder que tiene el lenguaje en los humanos es precisamente poder viajar al pasado desde este punto de vista. Pero en un perro no tenemos esta posibilidad. En un perro, de una manera todavía más clara, eso que aquello originó y que, como digo, no le quito para nada la importancia que tiene, de hecho, ha sido un cambio en su forma de comportarse y por lo tanto ese cambio de ese hecho de su forma de comportarse ha derivado en otros muchísimos tipos de comportamiento que se han generalizado a otras muchísimas situaciones y que por lo tanto están afectando a la vida de ese individuo, a la vida de ese perro. Pero la historia de vida ha continuado. Y como la historia de vida ha continuado, tenemos que saber qué es lo que está manteniendo en la actualidad el problema. Y de ahí que para mí la importancia de entender que la hipótesis de origen o aquel evento que podemos entender traumático no tiene por qué en la actualidad, nos puede dar muchísima información, quiero que se entienda, no estoy para nada diciendo que no sea importante lo que originó esa situación, pero sí que es verdad que tenemos que actuar en el presente y sobre todo cuando hablamos de los perros, tenemos que actuar en lo que está ocurriendo hoy. Cuando yo hablo de lo que está ocurriendo hoy, es que puede haber muchísimas cosas que estén sucediendo cuando un perro, por ejemplo, huye después de que en un momento pasado, lejano, le mordiera un perro. Ese perro, además de que está evitando, vamos a imaginarnos, todas las situaciones con todos los perros, está generalizando una situación que le pasó de un evento traumático con un perro, lo está generalizando y extrapolando a un montón de individuos diferentes que no tendrían por qué hacerle lo mismo que aquel perro. Es más, podrían ser todo lo contrario, podrían ser perfectamente buenos amigos, en este caso caninos. Pero ese perro está perdiendo esa posibilidad de, solo por el mero hecho de no experienciar nuevas relaciones sociales, lo que está es, además de ausente de relaciones sociales, ha perdido o está perdiendo habilidades sociales, está viendo o creyendo que todos los perros en algún momento dado le quieren atacar y por lo tanto no puede saber que eso no va a ser siempre así. Puede estar ocurriendo factores como el manejo de correa del tutor, los propios nervios del tutor, cosas que están correlacionando en esa situación que para el perro resulta un problema, que también están afectando a la conducta. Que a lo mejor solo por el mero hecho de una modificación de, no sé, el manejo de correa o de cómo aborda la situación el tutor o de otros aspectos de la vida del perro, se podrían estar, no digo cambiando el trauma o cambiando el problema de comportamiento, pero sí que a través de esas variables pueden ser que estén afectando al momento actual y que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo en su día a día. Repito, la historia de vida está continuando. Ese perro, si salimos de la situación problema, ese perro a lo mejor no está haciendo nada en su día a día para generar más fortalezas por su parte. Puede ser un perro que salga 3 paseos al día y no haga mucho más, que no haga ningún tipo de ejercicio, que no haga ningún tipo de actividad mental, que no haga, no sé, que disfrute, aunque sea del contacto social de diferentes y diversas personas, que salga a caminar por entornos muy diferentes, etc. Por lo tanto, todo eso está sujetando eso que entendemos como traumático y que no ha sido presente en el momento traumático, sino que continúa estando en la situación, continúa estando en la vida de ese perro. Y es un hecho que creo que es oportuno entenderlo desde ese punto de vista, porque entre otras muchas cosas, y esto sobre todo nos ocurre mucho a los humanos, enfrascarnos en aquellos eventos que nosotros podemos entender que incluso a lo mejor no han tenido tanto que ver como nosotros imaginamos, pero bueno, aún así, enfrascarnos en aquellos eventos originarios de un determinado problema, de un determinado evento traumático, a lo mejor no es lo más oportuno, no digo que no se tenga que abordar, porque sí que considero que se tiene que abordar, pero que también
tenemos que darnos cuenta de que la actualidad, el momento presente, el vivir experiencias, por ejemplo, he puesto en los dos casos, tanto en humanos como en perros, el tema de las relaciones sociales, el que hoy tanto un individuo como otro pueda experienciar y que claro que esas experiencias podamos decir que sean positivas, porque si no sería más complicado, si puede experienciar, si puede adquirir nuevas habilidades sociales, si puede generalizar esas situaciones a otros nuevos individuos, a otros nuevos perros, si empieza a no evitar y a partir de no evitar se da cuenta también de que otros perros que pasean por la calle no le hacen nada, todo eso, más otras muchas cosas más, por supuesto, pueden generar en ese individuo el cambio que nosotros vamos buscando. Por lo tanto, y es aquí sobre todo la base de este episodio, quiero que se vea desde el punto de vista que aquello que es de origen ha afectado al comportamiento, por supuesto, hasta tales puntos que puede estar, como digo, generalizado a un montón de situaciones que si no hubiera pasado ese evento traumático no tendrían por qué haber pasado. O sea, imaginaros hasta qué punto, pero es verdad que por eso mismo todos esos eventos que hoy en la actualidad están manteniendo el problema son exactamente los que tenemos que abordar. Y las situaciones del pasado, en humanos está claro que está bien viajar al pasado y poder verlo con otra perspectiva, pero eso lo vamos a hacer mediante contraargumentaciones en las que vamos a intentar ver las cosas desde otro punto de vista, pero en el caso sobre todo especialmente de los perros, no tenemos que atascarnos tanto en el pasado y saber, aunque siempre digo y repito que es algo importante e interesante saberlo para tener una información óptima para el día de hoy, pero que al final tenemos que darnos cuenta de las relaciones que están habiendo entre el mundo que le rodea y el comportamiento de ese individuo en la actualidad. Voy a poner un pequeño ejemplo que es algo que me toca muy de cerca. Yo colaboro con una protectora en concreto y, claro, cuando vienen muchos perros, yo no sé la historia de vida. Me puedo imaginar, puedo hacer conjeturas de lo que le puede haber pasado a un perro que de repente me ve y se hace pequeñito y se esconde debajo de donde pille para que yo no le haga nada o no me acerque a él, etc. Me puedo imaginar el pasado, pero no sé qué es lo que le ha ocurrido. Lo único que sé es la conducta actual. Lo único que sé es la interacción que está teniendo ese perro con el mundo que le rodea. Es lo único que veo, es lo único observable. A partir de ahí yo puedo sacar, como digo, mis propias hipótesis y a partir de ahí puedo trabajar con ese perro. Pero como digo, yo no sé dónde se originó el trauma en este caso concreto. No sé qué le ha ocurrido en diferentes situaciones y por lo tanto ha ido generando estos tipos de comportamientos. Yo no lo sé. ¿Toda esa información tenerla en ese momento sería apropiado? Por supuesto, porque me podría ayudar a tener muchas más herramientas y a saber o a especificar mejor un buen análisis, un buen mapa de todo lo que yo voy a ir buscando en función de lo que yo ya sé, del conocimiento que yo ya sé de ese perro. Eso suele ocurrir cuando abordamos casos de tutores, de clientes que tienen problemas con sus perros, que tienen a sus perros desde hace ya mucho tiempo y que más o menos nos pueden dictar qué es lo que ha ido ocurriendo y por lo tanto nos es más fácil. Pero cuando yo abordo este tipo de casos, cuando yo abordo el caso de un perro en concreto de la protectora y no sé su pasado, pues lo único que tengo que hacer es generar muchas situaciones, contextos diferentes que me dicten más o menos cómo se comporta ese perro ante determinadas fuentes de estimulación y, tanto las que sean para bien como las que sean para mal, llevarlas en cuenta para generar, como digo, las condiciones adecuadas para que ese perro supere sus miedos o los problemas que pueda tener. En este caso he puesto el ejemplo conmigo, que tenga problemas con personas, pero puede ser cualquier tipo de problema. Por lo tanto, y a modo de resumen, me gustaría que os quedarais con esa parte, que no atascaréis mucho, que está muy bien tener cuanto más conocimiento de la historia de vida,
es súper importante y nos va a ayudar siempre a crear un mapa mucho mejor que si no conocemos absolutamente nada, porque nos da la oportunidad de saber de una manera más óptima, incluso las pruebas que podamos hacer, saber ya directamente qué tipo de pruebas son las que podemos hacer y saber qué debilidades tiene ese perro, qué fortalezas tiene, o sea, todo eso por supuesto. El tema principal es que donde vamos a abordar la conducta es en lo que está manteniendo hoy el problema principalmente y es donde principalmente tenemos que intentar buscar y encontrar esas causas. El trauma no es una causa interna, es una interrelación de lo que el individuo ha experimentado con el mundo que le rodea. No determina el futuro, solo que aumenta la probabilidad de ciertos tipos de comportamiento y, por lo tanto, a partir de ahí, nosotros somos los que, generando, como digo, las condiciones óptimas para que eso que le ha ocurrido, esa creencia, esa percepción que tiene ese perro del mundo, cambie por otra que en este caso sí, digamos, le acompañe para tener una mejor vida y sea, por lo tanto, un perro con unos índices de bienestar mucho mejor. La intervención cambia lo que mantiene la conducta, no el trauma. Y va un poco al hilo para entender que la palabra trauma, sencillamente a lo que nos estamos refiriendo es colocarle un nombre a un evento que ha sido de una intensidad muy alta, muy desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que seguimos, si lo desglosamos, seguimos sencillamente intentando hacer esto de la manera más funcional, más pragmática, más parsimoniosa, para lo que buscamos. Tenemos que saber, el trauma es el resumen, no explica nada, solo describe un hecho y a partir de ahí lo que tenemos es que intentar desgranar muy bien ese hecho para poder ayudar a ese perro. Os lo dejo hasta aquí. Espero que lo llevéis en cuenta. Espero que seáis, si sois profesionales o bueno, si sois tutores también, llevad en cuenta qué es lo que está sucediendo hoy en la vida de vuestro perro, que tengáis muy en cuenta cuáles son esos eventos que han determinado esto que estamos llamando trauma, pero que también seáis capaces de ver que vuestro perro no es solo eso, sino que vuestro perro es mucho más. Vuestro perro seguro que tiene un montón de cosas que le gustan, un montón de fortalezas que sencillamente hay que explorar y que hay que potenciar para también a la misma vez ayudarle a superar todas esas situaciones que denominamos traumáticas. Abrazote a todos.